Tras ser humillada públicamente por su jefa, ella se esconde en el baño para llorar, creyendo que su carrera ha terminado. Pero cuando la puerta se abre, no es una colega quien entra, sino el hombre más poderoso de la empresa, y lo que él hace a continuación cambiará su vida para siempre. Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El sonido del proyector al cambiar de diapositiva era un golpe sordo y rítmico, una percusión macabra que casi lograba ahogar el latido frenético del corazón de Isidora Rojas en su propia garganta. Cada clic era un paso más hacia el precipicio y ella sentía el vértigo en la boca del estómago, un vacío helado que amenazaba con devorarla por completo. Estaba de pie frente a la imponente mesa de caoba de la sala de juntas, un espacio sagrado reservado para los directivos y los elegidos, pero en ese momento se sentía como un coliseo, donde ella era la única gladiadora desarmada. La luz de la pantalla bañaba su rostro, exponiendo cada microexpresión de su creciente pánico, mientras las miradas de sus colegas se clavaban en ella como pequeños alfileres. Incompetente. La palabra pronunciada por su jefa, Javiera Soto, no fue un grito, sino algo mucho peor, un susurro gélido, preciso y letal como la punta de un estilete. Se deslizó por el aire acondicionado de la sala y aterrizó en el centro de la mesa, donde pareció congelarse, reverberando en el silencio tenso que se había instalado. El aire se enrareció de inmediato, y los rostros que la observaban se convirtieron en un mosaico de emociones incómodas. Algunos con una lástima evidente que la hacía sentir aún más pequeña, otros con un mal disimulado alivio por no ser ellos el blanco del desprecio de Javiera, y unos pocos con una indiferencia cruel que dolía casi tanto como el propio insulto. Isidora sintió una oleada de calor subirle por el cuello, una marea de humillación tan intensa que amenazaba con desbordarse en un torrente de lágrimas que luchaba desesperadamente por contener. Sus manos, aferradas a un puntero láser que ahora temblaba visiblemente, se sentían húmedas y frías. Quería hablar, defenderse, explicar que los datos del informe de mercado que presentaba habían sido alterados en el último minuto, que las cifras no cuadraban porque alguien había saboteado su trabajo de semanas, pero su lengua parecía un trozo de plomo inerte en su boca. Las palabras se ahogaban en algún lugar entre su cerebro y sus labios, traicionadas por el nudo de angustia que le atenazaba la garganta. Yo no entiendo qué pasó. Los números estaban correctos ayer, balbuceó finalmente, su voz apenas un hilo tembloroso que se perdió en la acústica impecable de la sala. Javiera arqueó una ceja, una expresión de fingida decepción que era su especialidad. Los resultados hablan por sí solos, Isidora, y ahora mismo están gritando mediocridad. Siéntate, por favor, ya nos has hecho perder suficiente tiempo. El por favor fue la última vuelta del cuchillo, una cortesía venenosa que la desarmó por completo. Con un murmullo indistinto que sonó a disculpa, retrocedió de la mesa y caminó con la rigidez de un autómata hacia la puerta, sintiendo cada par de ojos como un peso físico sobre su espalda. El pasillo del piso 18, normalmente un hervidero de actividad y conversaciones apresuradas, le pareció un túnel largo y distorsionado. El sonido de sus propios pasos sobre la alfombra corporativa era lo único que registraba, un compás que la guiaba hacia el único santuario posible, la única fortaleza donde podía permitirse derrumbarse sin testigos, el baño de mujeres. Empujó la pesada puerta de madera y entró en el espacio impecable, un oasis de mármol blanco y acero inoxidable que contrastaba violentamente con el caos ardiente de sus emociones. El aire frío y perfumado del ambientador le golpeó el rostro, en llamas,
Y fue entonces, al ver su propio reflejo descompuesto en el espejo, una máscara de vergüenza y dolor, cuando las lágrimas finalmente ganaron la batalla. No fueron sollozos ruidosos, sino un llanto silencioso y amargo, de esos que queman por dentro y saben a fracaso. Se apoyó en el lavamanos, el frío de la piedra una leve distracción para la humillación que la consumía, y dejó que las lágrimas trazaran surcos calientes en sus mejillas, cada una un recordatorio punzante de la palabra de Javiera. Incompetente, estaba tan absorta en su miseria que no se percató del sonido que se acercaba por el pasillo, un ritmo firme y elegante que se distinguía claramente del ajetreo habitual de la oficina. No contaba con que el eco de unos zapatos caros sobre el piso pulido interrumpiría su frágil refugio, un sonido que se detuvo justo frente a la puerta del baño. El pomo giró con una suavidad casi deliberada y la puerta se abrió. Isidora levantó la cabeza de golpe, el corazón dándole un vuelco en el pecho, esperando encontrarse con alguna colega curiosa o, peor aún, con la propia Javiera viniendo a rematar su faena. Pero la figura que se recortaba en el umbral no era la de una mujer. Era un hombre, alto, vestido con un traje de un gris impecable que parecía hecho a la medida de su cuerpo atlético. Por un instante, su mente se quedó en blanco, incapaz de procesar la intrusión. Y entonces lo reconoció. No era un colega, ni un gerente de otro departamento. Era Benjamín Larraguibel, el director ejecutivo, el CEO. Sus ojos, de un color avellana profundo que ella solo había visto en las fotografías institucionales y en los reportajes de revistas de negocios, se encontraron con los suyos, rojos e hinchados por el llanto. La sorpresa cruzó su rostro por una fracción de segundo, reemplazada casi de inmediato por una expresión de genuina preocupación que la descolocó por completo. Un torbellino de pánico y vergüenza se apoderó de Isidora. De todas las personas que podrían haberla descubierto en su momento de máxima vulnerabilidad, tenía que ser él, el hombre que ocupaba la cima de la pirámide corporativa, una figura casi mítica que rara vez descendía de su Olimpo en el piso 25. Un escalofrío la recorrió al pensar en la imagen que estaba proyectando. Una empleada insignificante, llorando a escondidas como una niña, confirmando la narrativa de incompetencia que Javiera acababa de pintar para toda la gerencia. «Señor Larraguibel, yo... lo siento. No. Debería estar...», intentó articular, mientras se secaba torpemente las lágrimas con el dorso de la mano, deseando que la tierra se abriera y se la tragara. Pero él levantó una mano, un gesto sutil que la silenció al instante. No había juicio en su mirada, ni la incomodidad que esperaba. En su lugar había una calma inesperada, una empatía que parecía fuera de lugar en el despiadado mundo corporativo de Santiago. «¿Se encuentra bien, señorita?», preguntó, su voz más grave y suave de lo que ella había imaginado. Hizo una pausa, dándose cuenta de que probablemente no sabía su nombre. «Rojas, Isidora Rojas», susurró ella, sintiéndose aún más invisible. «Soy asistente administrativa en el departamento de marketing». Benjamín Larraguibel asintió lentamente, sus ojos avellanas sin apartarse de los de ella, como si estuviera evaluando no su desempeño, sino su estado anímico. «Isidora», repitió su nombre, y el simple acto de escucharlo en sus labios le provocó una extraña sensación, como si la estuviera reconociendo como una persona y no solo como un número en la nómina. «Fue por lo de la reunión, ¿verdad? Escuché la última parte desde el pasillo». Su admisión la sorprendió. No intentó fingir ignorancia ni minimizar el incidente. En cambio, lo abordó de frente con una franqueza que la desarmó. Isidora solo pudo asentir, incapaz de encontrar palabras para describir la magnitud de la humillación que sentía. El silencio se extendió entre ellos por un momento, un silencio que no
Era incómodo, sino extrañamente reconfortante. Él se metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pañuelo de lino blanco, impecablemente doblado. Se lo tendió. «Tome». Ella lo miró, dudando, como si aceptar aquel simple gesto de amabilidad fuera a derrumbar la última de sus defensas. Finalmente lo tomó, sus dedos rozando los de él por un instante. La tela era suave y olía sutilmente a una loción cara y masculina, una mezcla de sándalo y bergamota que era tan elegante como el hombre que la ofrecía. «Nadie merece ser tratado de esa manera, Isidora, especialmente cuando es evidente que se ha esforzado en su trabajo», dijo Benjamín. Su tono era firme, desprovisto de lástima, pero cargado de una convicción que la estremeció. Él había visto más allá de su colapso, había visto el esfuerzo previo. Era una validación tan inesperada, tan contraria a todo lo que había experimentado bajo el mando de Javiera, que sintió un nuevo nudo en la garganta, pero esta vez no era de angustia, sino de una gratitud abrumadora. Él no tenía por qué hacer aquello, podría haberla ignorado, haber cerrado la puerta y seguido su camino, dejando que una empleada de bajo rango se ahogara en su propia miseria. Pero no lo hizo, se quedó allí, en el umbral del baño de mujeres, rompiendo el protocolo y la jerarquía con un simple acto de humanidad. «Gracias, señor», logró decir, su voz todavía quebrada. Él le ofreció una media sonrisa, un gesto que suavizó sus facciones serias y le dio un aire sorprendentemente accesible. «No hay de qué. Ahora, si me permite, creo que ambos tenemos trabajo que hacer. Pero antes, revise su correo en unos 10 minutos». Con esa enigmática declaración, se dio la vuelta y se marchó, sus pasos firmes resonando en el pasillo hasta desaparecer. Isidora se quedó sola, con el pañuelo de lino en la mano, el corazón latiéndole a un ritmo completamente nuevo y una pregunta resonando en su mente. ¿Qué acababa de pasar? Isidora regresó a su cubículo, sintiéndose como si caminara sobre una nube de irrealidad. El espacio abierto de la oficina, con su murmullo constante de teclados, teléfonos y conversaciones a media voz, parecía un escenario ajeno. Sentía las miradas furtivas de sus compañeros, algunas cargadas de compasión, otras de un morbo apenas disimulado. La noticia de su humillación pública ya se habría esparcido por los canales no oficiales de la empresa, viajando más rápido que cualquier correo electrónico corporativo. Se sentó frente a su monitor, la pantalla todavía mostrando la diapositiva fallida de su presentación, una cicatriz digital de su fracaso. Por un momento, el recuerdo de la voz de Javiera volvió a taladrarle la mente, pero fue rápidamente desplazado por la imagen de los ojos preocupados de Benjamín Larraguibel y el peso del pañuelo de lino que ahora guardaba en el bolsillo como si fuera un talismán. La dualidad de los últimos 30 minutos era tan discordante que la dejó en un estado de confusión total. Había tocado el punto más bajo de su carrera profesional para, inmediatamente después, tener el encuentro más surrealista y extrañamente esperanzador de su vida. El contraste era tan agudo que le provocaba vértigo, una sensación de que las placas tectónicas de su realidad se estaban reajustando de forma violenta e impredecible. Pasaron exactamente 9 minutos. 9 minutos en los que Isidora fingió estar trabajando, moviendo el ratón de un lado a otro sin rumbo fijo, abriendo y cerrando carpetas vacías, mientras su mente repasaba una y otra vez la conversación en el baño. ¿Revisar su correo? ¿Por qué? ¿Sería una citación formal de recursos humanos para notificarle su despido? ¿Un memorándum sobre la importancia de la precisión en los informes? El miedo comenzó a burbujear de nuevo, ahogando la pequeña chispa de esperanza que el gesto del CEO había encendido. Y entonces apareció una notificación en la esquina inferior de su pantalla.
Un nuevo correo. El remitente hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Benjamín Larraguibel. Y el asunto, compuesto por una sola palabra, era aún más desconcertante. Almuerzo. Su dedo tembló mientras movía el cursor sobre la línea. Hizo clic. El cuerpo del mensaje era tan escueto como el asunto. Isidora, me gustaría invitarla a almorzar hoy para conversar con más calma. Conozco un lugar discreto cerca de aquí, a la 1 en la recepción. Saludos, BL. Su aliento se quedó atascado en sus pulmones. No era un despido, era una invitación. Una invitación del hombre más poderoso de la compañía, un hombre que vivía en un universo completamente distinto al suyo. El dedo de Isidora quedó suspendido sobre el teclado, flotando entre las teclas que podrían sellar su destino con un aceptar, o devolverla a su miserable pero segura realidad con un eliminar. La duda la carcomía. ¿Qué significaba esto? ¿Era una prueba? ¿Un gesto de genuina amabilidad? ¿O, como le susurraba la voz cínica de su síndrome del impostor, un acto de lástima condescendiente? Su mente se disparó, creando escenarios a cada cual más catastrófico. Quizás quería interrogarla sobre Javiera, usarla como peón en algún juego de poder corporativo. O peor, tal vez era una especie de formalidad antes de comunicarle que su posición en la empresa era insostenible. La idea de sentarse frente a él, de intentar mantener una conversación coherente mientras su mundo se desmoronaba, era aterradora. Pero la alternativa, rechazar la invitación, parecía un acto de cobardía. Sería aceptar la etiqueta de incompetente que Javiera le había colgado. Sería esconderse en su cubículo y dejar que la humillación la definiera. El recuerdo de la firmeza en la voz de Benjamín cuando dijo, «Nadie merece ser tratado de esa manera», volvió a ella. Por primera vez en mucho tiempo, alguien en esa empresa la había mirado y había visto su esfuerzo, no su supuesto error. Esa pequeña muestra de validación fue el empujón que necesitaba. Con un profundo suspiro que liberó parte de su tensión, movió el cursor y escribió una respuesta corta y profesional, aceptando la invitación. Acababa de dar un paso hacia lo desconocido, y una parte de ella estaba aterrorizada, pero otra, una parte que no sabía que aún existía, se sentía extrañamente viva. El restaurante era un refugio de elegancia y discreción en el corazón de Las Condes, un local de manteles largos y susurros donde el poder y el dinero de Santiago se sentaban a negociar y a celebrar lejos de las miradas indiscretas. Isidora se sintió inmediatamente fuera de lugar con su sencilla blusa y pantalones de oficina, un gorrión en una jaula de pavos reales. Benjamín, sin embargo, parecía moverse en aquel ambiente con la misma naturalidad con la que respiraba. La había esperado en la recepción y su presencia, aunque imponente, había sido tranquilizadora. La guió hasta una mesa apartada en un rincón, junto a un gran ventanal que ofrecía una vista serena de un pequeño jardín interior. La tensión inicial era casi impalpable, una barrera invisible construida con la jerarquía, el poder y la humillación reciente. Isidora se concentró en desdoblar su servilleta, sus manos todavía ligeramente temblorosas, evitando su mirada. «¿Estás más tranquila?», preguntó él, su voz rompiendo el silencio. Su uso del tú informal la tomó por sorpresa, un pequeño pero significativo paso para acortar la abismal distancia que los separaba. Ella asintió, logrando esbozar una pequeña sonrisa. «Sí, gracias. Y de nuevo disculpe por el espectáculo de antes». Él negó con la cabeza. «No tienes nada por lo que disculparte. Hablemos de otra cosa. Cuéntame del informe de mercado, el concepto que proponías en las primeras diapositivas antes de que todo se torciera me pareció brillante». La pregunta la descolocó. Esperaba cualquier cosa menos que él recordara el contenido de su presentación. Esperaba compasión,
Tal vez un consejo paternalista, pero no un interés genuino en sus ideas. De repente, la dinámica cambió. Ya no era el CEO consolando a una empleada angustiada. Era un profesional dirigiéndose a otro. Impulsada por su inesperado interés, Isidora comenzó a hablar. Al principio con vacilación, pero poco a poco, a medida que describía su análisis sobre los nuevos nichos de mercado para la exportación de vinos de autor, su voz ganó confianza y pasión. Explicó su metodología, la forma en que había cruzado datos demográficos con tendencias de consumo en Asia, un enfoque que Javiera había desestimado como demasiado académico. Benjamín escuchaba con una atención que la absorbía por completo, asintiendo, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que no solo entendía, sino que veía el potencial estratégico de su visión. Por primera vez en meses, quizás años, se sintió escuchada, se sintió vista. La asistente administrativa invisible se estaba desvaneciendo y en su lugar emergía una estratega brillante y apasionada. Estaba tan inmersa en la conversación, tan embriagada por la extraña euforia de ser valorada intelectualmente, que casi olvidó con quién estaba hablando. Él, por su parte, pareció deshacerse también de su armadura de CEO. La formalidad distante que lo caracterizaba en la oficina se había disipado, reemplazada por una curiosidad genuina y un calor inesperado en su mirada. En un momento dado, mientras ella gesticulaba para explicar un punto complejo, él sonrió, una sonrisa auténtica que le iluminó el rostro y le restó años de encima. Tienes una mente impresionante, Isidora. Es un desperdicio que estés archivando informes y coordinando agendas. El cumplido fue tan directo, tan sincero, que la hizo sonrojarse. Solo hago mi trabajo, respondió ella, recurriendo a la modestia por defecto. No, insistió él, inclinándose ligeramente sobre la mesa. Tienes una visión, y eso es mucho más raro y valioso de lo que crees. Fue entonces cuando él compartió una pizca de su propia vulnerabilidad, una confesión que niveló el campo de juego entre ellos de una manera que nada más podría haberlo hecho. A veces siento que este cargo es una herencia, no un logro, admitió, su voz bajando un tono. Paso mis días gestionando el legado de mi padre, rodeado de gente que ve el título, el CEO, pero no a la persona. Encontrar a alguien que habla el lenguaje de las ideas puras es refrescante. En ese instante, Isidora vio más allá del millonario, del jefe todopoderoso. Vio a un hombre solitario, burdened por el peso de las expectativas, buscando una conexión tan real como la que ella anhelaba. La conversación fluía ahora con una facilidad asombrosa, saltando de estrategias de mercado a libros favoritos, de viajes soñados a anécdotas divertidas de la universidad. Descubrieron un sorprendente número de cosas en común, un terreno compartido que parecía improbable dada la diferencia en sus mundos. Mientras Isidora le contaba una idea que se le acababa de ocurrir para optimizar la logística, buscó en su bolso algo para escribir. Benjamín, anticipándose, sacó de su chaqueta una elegante pluma estilográfica de plata y se la ofreció. «Permíteme». Ella la tomó, sintiendo el peso frío y sólido del objeto en su mano. Era más que una simple pluma. Se sentía como un cetro, un símbolo de un mundo de poder y confianza que siempre le había parecido inalcanzable. Mientras garabateaba un diagrama en una servilleta, consciente de la mirada de él fija en sus manos, sintió que algo fundamental estaba cambiando dentro de ella. El miedo y la inseguridad que la habían paralizado por la mañana estaban siendo reemplazados por una sensación de posibilidad, una chispa de audacia que no había sentido en mucho tiempo. Levantó la vista para agradecerle y sus ojos se encontraron sobre la mesa. En la profundidad de su mirada avellana vio algo más que interés profesional, vio admiración y quizás, solo quizás,
el inicio de algo más. La tensión entre ellos ya no era de jerarquía, sino de una naturaleza completamente diferente, una corriente eléctrica de atracción que crepitaba en el aire. Justo en ese momento, cuando el mundo parecía haberse reducido a la burbuja íntima de su mesa, una sombra se cernió sobre ellos. Una voz femenina, melosa y afilada como el cristal roto, cortó el aire. «Benjamín, cariño, vaya sorpresa encontrarte aquí. ¿No me vas a presentar a tu compañía?» Isidora levantó la vista y su corazón se hundió. De pie junto a la mesa había una mujer espectacularmente elegante, cuya sonrisa no llegaba a sus ojos fríos y calculadores, que la estaban midiendo de arriba abajo con un desdén apenas velado. La voz de la mujer era una caricia de seda que escondía las garras de un felino. Isidora levantó la vista y se encontró con una figura que parecía sacada de la portada de una revista de alta costura. Era alta, esbelta, con un cabello rubio ceniza, cortado en un bob perfecto que enmarcaba un rostro de facciones aristocráticas y pómulos afilados. Vestía un traje de lino blanco que gritaba lujo silencioso y llevaba un bolso de diseñador colgado del antebrazo con una estudiada displicencia. Una mano, adornada con un discreto pero sin duda carísimo anillo de diamantes, se posó con una familiaridad posesiva sobre el hombro de Benjamín. Sus ojos, de un azul gélido, barrieron a Isidora de pies a cabeza en una fracción de segundo, un escrutinio tan rápido y exhaustivo que la hizo sentirse inadecuada, expuesta y juzgada. La palabra compañía, pronunciada con esa pausa deliberada y un ligero matiz de desdén, colgó en el aire entre ellos, pesada y cargada de implicaciones. Isidora vio cómo el rostro de Benjamín se tensaba sutilmente, la calidez de su sonrisa desvaneciéndose para ser reemplazada por su habitual máscara de formalidad impenetrable. Era como ver una cortina de acero descender, ocultando al hombre con el que había estado conversando para revelar una vez más al CEO. «Antonia, qué sorpresa», dijo Benjamín. Su tono era cortés, pero notablemente más frío que antes. Se apartó ligeramente, un movimiento casi imperceptible que hizo que la mano de ella resbalara de su hombro. «Isidora, te presento a Antonia Aldunate, una vieja conocida. Antonia, ella es Isidora Rojas, una colega de la empresa». La elección de la palabra colega fue deliberada, un término neutro pero profesional que establecía un límite claro, aunque Isidora no pudo evitar sentir una punzada de decepción ante la repentina distancia. Antonia Aldunate le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Encantada», dijo, el tono sugiriendo todo lo contrario. «¿Isidora Rojas? No me suena tu nombre. ¿En qué área trabajas, querida?» El querida fue el golpe de gracia, un término condescendiente diseñado para infantilizarla y subrayar la diferencia de estatus entre ellas. Isidora sintió el calor subir de nuevo a sus mejillas, pero esta vez no era de humillación, sino de una incipiente indignación. La mujer frente a ella no solo la estaba menospreciando, sino que también estaba reclamando su territorio, marcando a Benjamín como suyo. Y la Isidora que había entrado a ese restaurante, la misma que Javiera había aplastado por la mañana, habría balbuceado una respuesta sumisa. Pero la Isidora que había pasado la última hora siendo tratada como una igual por el propio Benjamín, encontró una nueva hebra de acero en su interior. «Soy analista de datos en el equipo de marketing estratégico», respondió Isidora, su voz sorprendentemente firme y clara. «Aunque mi título oficial es de asistente administrativa, mis funciones son principalmente analíticas. De hecho, el señor Larraguibel y yo estábamos discutiendo un nuevo enfoque para la segmentación de mercados emergentes en Asia». La respuesta fue un pequeño acto de rebelión. No solo corrigió la presunción de Antonia, sino que también estableció su propia valía intelectual y el contexto profesional de la reunión.
desarmando sutilmente la insinuación de que había algo más. Vio un destello de sorpresa en los ojos azules de Antonia y una chispa de algo que parecía respeto en la mirada de Benjamín. La sonrisa de Antonia se tensó en los bordes. ¡Ah, qué fascinante! Benjamín, siempre con su ojo para el talento oculto, replicó, su voz goteando sarcasmo. Bueno, no los interrumpo más. Solo pasaba a saludar. Benja, llámame luego. Tenemos que hablar de lo de la viña. Y con un último vistazo gélido hacia Isidora, se dio la vuelta y se deslizó entre las mesas con la misma elegancia depredadora con la que había llegado, dejando un rastro de perfume caro y una tensión casi insoportable en su lugar. El silencio que siguió a la partida de Antonia fue denso y pesado. La burbuja íntima que habían creado se había roto, y la cruda realidad de sus mundos diferentes se había estrellado contra ellos. Benjamín se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que parecía extrañamente humano. Te pido disculpas por eso, Isidora. Antonia puede ser intensa. No ofreció más explicaciones, y ella no las pidió. No tenía derecho a hacerlo, pero la magia del momento se había evaporado. Aunque intentaron reanudar la conversación, la facilidad y la espontaneidad habían desaparecido, reemplazadas por una conciencia renovada de la jerarquía que los separaba. Terminaron el almuerzo hablando de temas de trabajo más generales, ambos erigiendo de nuevo los muros profesionales que habían comenzado a derribar. Cuando salieron del restaurante, el sol del mediodía de Santiago les pareció demasiado brillante, demasiado real. El camino de vuelta a la oficina fue silencioso, y en la entrada del imponente edificio corporativo, él se despidió con un formal «Gracias por su tiempo, señorita Rojas». La distancia había vuelto, y el tú había sido reemplazado por el usted. Isidora se sintió como Cenicienta después de la medianoche, de vuelta en su realidad de cubículos y humillaciones, con solo el recuerdo de un almuerzo extraordinario y una pesada pluma de plata en su bolso como prueba de que no había sido un sueño. De vuelta en su escritorio, el zumbido de Monnosin, la oficina le pareció más opresivo que nunca. Se sentía observada y no se equivocaba. El hecho de que la asistente administrativa del 18º piso hubiera salido a almorzar con el CEO no era algo que pasara desapercibido en el microcosmos chismoso de la empresa. Podía sentir las preguntas en el aire, las especulaciones viajando de cubículo en cubículo a través de mensajes instantáneos. Mientras fingía concentrarse en su pantalla, su mente era un campo de batalla. La confianza que había sentido durante el almuerzo luchaba contra la inseguridad sembrada por Antonia y la fría realidad de su regreso. Sacó la pluma estilográfica de su bolso y la hizo rodar entre sus dedos. Era un objeto de otro mundo, un ancla que la conectaba con esa hora mágica en la que sus ideas habían sido más importantes que su cargo. En ese momento, llegó un nuevo correo electrónico. Era de Benjamín. Su corazón dio un vuelco. El asunto era simple. Seguimiento. Con manos temblorosas, lo abrió. Isidora, gracias nuevamente por la esclarecedora conversación de hoy, y reitero mis disculpas por la interrupción. PD, no pierdas esa servilleta. Contiene una idea que vale millones. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Era profesional, sí, pero el postscriptum era un guiño, un mensaje secreto que solo ellos dos entendían. Era un recordatorio de que, a pesar de Antonia y de la jerarquía, la conexión que habían hecho era real. Los días siguientes se desarrollaron en una extraña dualidad. En la superficie, todo volvió a la normalidad. Isidora continuó con sus tareas administrativas bajo la mirada vigilante de Javiera, quien, para su sorpresa, había adoptado una actitud de dulzura empalagosa que resultaba mucho más alarmante que su hostilidad habitual.
Isidorita, qué bueno que llegaste. Necesito tu ayuda con estas cifras, le decía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pero bajo esa superficie de normalidad, una corriente subterránea había comenzado a fluir. Las interacciones con Benjamín eran escasas y discretas, pero cargadas de un significado oculto. Un día coincidieron solos en el ascensor. En lugar de mirar sus teléfonos o el indicador de pisos, él se volvió hacia ella y le preguntó en voz baja: ¿has pensado más en la logística de la cadena de frío para esos vinos de autor? La pregunta, aparentemente casual, demostraba que no había olvidado ni un detalle de su conversación. Otro día, recibió un mensaje interno de él, sin asunto, que solo contenía un enlace a un oscuro artículo de economía sobre las tendencias del mercado de lujo en China. Debajo del enlace, una sola frase: pensé que esto podría interesarte. Eran pequeños puentes que él construía sobre el abismo que los separaba, gestos que alimentaban la llama de esperanza que él mismo había encendido en ella. Se aferraba a esos momentos y a la pluma de plata que ahora llevaba siempre consigo, como un amuleto contra la toxicidad de su entorno. Fue un martes por la tarde cuando Javiera la llamó a su oficina. La oficina de Javiera era un cubo de cristal que daba a la planta abierta, un panóptico desde el cual podía observar a sus subordinados como un halcón. Isidora entró sintiendo el habitual nudo de ansiedad en el estómago, pero esta vez algo era diferente. La sonrisa de Javiera era más amplia, más brillante, y eso era una pésima señal. Isidora, querida, siéntate, le dijo, indicándole la silla frente a su escritorio. He estado pensando mucho en ti últimamente, en tu potencial, y creo que la desafortunada presentación de la semana pasada fue una llamada de atención para todos, principalmente para mí. Quizás no te he estado dando las oportunidades que mereces para demostrar tu verdadero talento. El discurso era tan falso que Isidora tuvo que reprimir el impulso de mirar a su alrededor en busca de cámaras ocultas. Sabía que Javiera no era capaz de un pensamiento tan generoso. Cada una de sus acciones estaba motivada por el interés propio y la preservación de su poder. Por eso, he decidido darte una oportunidad de oro, continuó Javiera, inclinándose hacia adelante con un brillo depredador en los ojos. Como sabes, la reunión trimestral con el directorio es en 2 días, y quiero que tú hagas la presentación principal, el análisis completo de la competencia y las proyecciones para el próximo semestre. Es un proyecto enorme, de alta visibilidad. Si lo haces bien, nadie en esta empresa volverá a dudar de tu capacidad. La oferta la dejó sin aliento. Era el tipo de proyecto que podía catapultar una carrera o destruirla por completo. Era una oportunidad para brillar, para demostrarle a Benjamín y a toda la empresa que él no se había equivocado al ver algo en ella. Pero venía de Javiera, y eso lo envenenaba todo. La sospecha luchaba en su interior con un desesperado anhelo de validación. ¿Por qué yo?, preguntó Isidora, su voz apenas un susurro. Javiera se recostó en su silla, adoptando un aire de magnanimidad. Porque confío en ti, Isidora. Sé que puedes con esto. Considera esto una oportunidad para redimirte, para demostrarle a todos, incluyéndote a ti misma, que lo de la otra vez fue solo un tropiezo. La manipulación era tan flagrante, tan descarada, que resultaba casi admirable en su malicia. Javiera estaba usando su propia humillación como cebo. A pesar de todas las alarmas que sonaban en su cabeza, Isidora se encontró asintiendo. No podía decir que no. Rechazarlo sería admitir la derrota, sería darle la razón a Javiera. Aceptar, por otro lado, era un riesgo monumental, pero también la única vía para reclamar su dignidad profesional. Acepto, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Gracias por la oportunidad, Javiera. La sonrisa de su jefa se ensanchó. Maravilloso.
Te enviaré los archivos de base de inmediato. Están casi listos. Solo necesitan tus toques finales, tu visión. Al salir de la oficina de cristal, Isidora sintió como si acabara de firmar un pacto con el diablo. De vuelta en la seguridad de su cubículo, abrió la carpeta que Javiera le había enviado. A primera vista, los archivos parecían impecables. Hojas de cálculo llenas de datos, gráficos pulcros, diapositivas con un diseño profesional. La mayor parte del trabajo pesado parecía estar hecho. Quizás, solo quizás, había juzgado mal a Javiera. Quizás, después de todo, era una rama de olivo genuina. Pero a medida que comenzó a profundizar, una sensación de inquietud se apoderó de ella. Empezó a verificar las fuentes de los datos, a contrastar las cifras con los informes brutos de ventas, y fue entonces cuando lo vio. Una pequeña discrepancia aquí, un número redondeado de forma extraña allá. Al principio parecían errores menores, descuidos, pero eran demasiados para ser casuales. Tiró de un hilo, siguiendo una fórmula compleja a través de varias hojas de cálculo vinculadas, y descubrió que conducía a un callejón sin salida, a una referencia circular que inflaba artificialmente las proyecciones de crecimiento. Era sutil, casi invisible, para un ojo no entrenado. Tiró de otro hilo y encontró un conjunto de datos de un trimestre anterior que había sido etiquetado incorrectamente, distorsionando toda la comparación interanual. No eran errores, era sabotaje. Un campo de minas digital, cuidadosamente diseñado para explotarle en la cara en medio de la presentación más importante de su vida, haciéndola parecer no solo incompetente, sino también negligente. El frío se extendió por su cuerpo. Javiera no le había dado una oportunidad. Le había tendido una trampa mortal. Isidora se quedó mirando la pantalla, el zumbido del ordenador llenando el silencio de su pánico creciente. El aire parecía habérsele escapado de los pulmones. Se sentía atrapada, acorralada. Tenía varias opciones y ninguna era buena. Podía ir a recursos humanos, pero sería su palabra contra la de su jefa, una gerente respetada. ¿Qué pruebas tenía? Unas hojas de cálculo complejas que apenas podía entender ella misma. La acusarían de paranoica, de intentar culpar a otros por su propia incompetencia. Podía ir directamente con Benjamín, mostrarle el sabotaje. El pensamiento cruzó su mente, tentador y peligroso. Él le creería. Pero, ¿a qué costo? Correría hacia él en busca de rescate, confirmando todos los rumores que sin duda ya circulaban sobre ella. Sería la damisela en apuros, la amante del jefe que usaba su conexión para resolver sus problemas. Violaría la regla no escrita que se había formado entre ellos, que su valor debía ser probado por su propio mérito. Se convertiría en todo lo que Antonia Aldunate había insinuado que era. El recuerdo de la mirada de admiración de Benjamín en el restaurante la golpeó con fuerza. Él no la había admirado por ser débil, la había admirado por su mente, por su visión. Y en ese momento una decisión se cristalizó en su interior, dura y clara como un diamante. No iba a huir, no iba a pedir ayuda, iba a luchar. Las siguientes 48 horas fueron un borrón de cafeína, determinación y una furia, fría y concentrada. Isidora se sumergió en el trabajo con una intensidad que nunca antes había conocido. Ignoró las llamadas de su madre, canceló los planes con su única amiga y se convirtió en una ermitaña en su propio cubículo. Se fue de la oficina mucho después que el personal de limpieza y regresó antes de que saliera el sol. No se limitó a corregir los datos saboteados de Javiera. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado reactivo. En lugar de eso, decidió construir algo propio desde los cimientos. Se sumergió en los servidores de la empresa, desenterrando archivos de datos brutos, informes de ventas sin procesar,
análisis de redes sociales que nadie se había molestado en mirar. Trabajó como una arqueóloga digital, extrayendo la verdad pura de las capas de información corporativa. Cruzó datos que nadie había pensado en cruzar, encontró patrones que nadie había visto. La fatiga era un dolor sordo en su cuerpo, sus ojos ardían por mirar la pantalla, pero su mente estaba más afilada que nunca. No estaba simplemente arreglando un informe, estaba forjando una espada, una que no solo la defendería, sino que demostraría de una vez por todas de qué era capaz. Javiera había querido que presentara una mentira. En su lugar, Isidora iba a presentar una verdad tan innegable y brillante que eclipsaría cualquier intento de sabotaje. El día de la presentación llegó. Isidora se miró en el espejo de su pequeño apartamento esa mañana y apenas se reconoció. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, pero esos mismos ojos brillaban con una nueva luz, una determinación feroz que nunca antes había visto en sí misma. Se vistió con su mejor traje, uno que normalmente guardaba para entrevistas, y guardó la pluma de plata de Benjamín en el bolsillo interior de su chaqueta. Era su armadura. Al llegar a la sala de juntas, el ambiente era el mismo. La misma mesa de caoba imponente, los mismos rostros poderosos de los directores. Javiera estaba sentada en primera fila, con una expresión de falsa solicitud en el rostro, pero sus ojos brillaban con una anticipación maliciosa. Benjamín estaba en la cabecera de la mesa, su rostro impasible, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Isidora por un breve segundo, ella percibió una pregunta en ellos, una pizca de preocupación. Tomó una respiración profunda, conectó su computadora al proyector y se enfrentó a su audiencia. La primera diapositiva que apareció en la pantalla no fue un gráfico ni un título. Era una pantalla completamente en blanco. Se hizo un silencio expectante. «Buenos días», comenzó, su voz clara y firme resonando en la sala. «Antes de presentarles las proyecciones de mercado que se me solicitaron, creo que es fundamental que entiendan la integridad de los datos con los que construimos nuestras estrategias, porque a veces los números pueden ser manipulados para contar una historia que no es cierta». El murmullo en la sala se detuvo abruptamente. Vio a Javiera tensarse en su asiento. Con una calma metódica, Isidora procedió a realizar una autopsia en vivo del trabajo saboteado. Sin mencionar nunca el nombre de Javiera, sin acusar a nadie directamente, simplemente expuso los hechos. Proyectó la hoja de cálculo corrupta. Como pueden ver aquí, este conjunto de datos nos lleva a una proyección de crecimiento del 15%, explicó, su puntero láser destacando la cifra inflada. Sin embargo, si rastreamos la fuente de esta fórmula, encontramos una anomalía. Con unos pocos clics, reveló la referencia circular, el truco de magia digital diseñado para engañar. Es un error que, de no ser detectado, nos habría llevado a tomar decisiones de inversión basadas en una fantasía. Luego, mostró el conjunto de datos mal etiquetado. Y aquí vemos una comparación interanual que sugiere una caída en el rendimiento de nuestro competidor principal. Pero al verificar las fechas, descubrimos que estamos comparando nuestro mejor trimestre con su peor trimestre. La historia real es muy diferente. Fue una actuación magistral de precisión y contención. Estaba desmantelando la trampa de Javiera pieza por pieza, no con ira, sino con una lógica fría e irrefutable. El ambiente en la sala pasó de la expectación al asombro. Los directores se inclinaban hacia adelante, absortos. Benjamín la observaba, su rostro ya no era impasible. En él se leía una mezcla de comprensión y una admiración casi sobrecogedora. Una vez que hubo expuesto completamente la fragilidad de los datos originales, Isidora hizo una pausa. «Ahora», dijo, su voz resonando con una nueva autoridad,
Permítanme mostrarles lo que los datos reales nos dicen. Y entonces desplegó su propio trabajo. Las diapositivas que siguieron no se parecían en nada a las que la empresa estaba acostumbrada. Eran análisis profundos, visualizaciones de datos innovadoras, una narrativa estratégica que no solo era precisa, sino también visionaria. Conectó el aumento de la demanda de productos orgánicos en Europa con el potencial de una línea de vinos biodinámicos de un pequeño valle chileno. Mostró cómo las tendencias en las redes sociales de Corea del Sur podían predecir el próximo gran sabor en el mercado de las bebidas de lujo. No solo presentó cifras, contó una historia de oportunidad, riesgo e innovación. Cuando terminó, un silencio profundo y respetuoso llenó la sala. Ya no era la asistente invisible, era una estratega, una visionaria, un director, un hombre conocido por su escepticismo. Rompió el silencio. Señorita Rojas, esa es la pieza de análisis más impresionante que he visto en mis 20 años en esta empresa. Fue entonces cuando Benjamín se puso de pie. Su movimiento atrajo todas las miradas. Gracias, Isidora, dijo Benjamín, su voz llenando la sala clara y resonante. No la miraba como un jefe a una empleada, sino como un igual. Creo que todos en esta sala hemos sido testigos no solo de un análisis de mercado brillante, sino de algo mucho más importante. Un nivel de integridad, resiliencia y coraje que define el verdadero liderazgo. Hizo una pausa, sus ojos barriendo la sala antes de volver a posarse en ella. El rostro de Javiera era una máscara de incredulidad y furia contenida, su piel pálida contra su blusa de seda. El talento excepcional debe estar en una posición donde pueda generar el mayor impacto, continuó Benjamín. Su tono era firme e inequívoco. Es por eso que, con efecto inmediato, quiero anunciar que la señorita Rojas será transferida de su cargo actual para liderar un nuevo equipo de análisis estratégico que estamos creando. Reportará directamente a mi oficina. La noticia cayó en la sala como una bomba. Se escucharon jadeos ahogados. Isidora se quedó paralizada, su mente luchando por procesar sus palabras. ¿Liderar un equipo? ¿Reportar a él? Era un salto tan monumental, tan público, que parecía un sueño. Era la validación definitiva, un triunfo que superaba sus fantasías más salvajes, pero también era una declaración de guerra. Al promoverla de esa manera tan espectacular, Benjamín la había sacado del campo de batalla de Javiera, pero la había colocado en el centro de un escenario mucho más grande y peligroso. Ahora, todos en la empresa, sin excepción, la estarían observando. Las horas que siguieron a la reunión fueron un torbellino surrealista. Personas que antes apenas la saludaban en el pasillo, ahora se acercaban a felicitarla. Sus sonrisas una mezcla de admiración genuina y oportunismo calculado. Otros, los leales, a Javiera la evitaban, lanzándole miradas cargadas de veneno. Sintió la política de la oficina reconfigurarse a su alrededor en tiempo real. Al pasar cerca de la oficina de su ahora ex jefa, Javiera salió y se interpuso en su camino. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una mueca de puro desprecio. «Disfruta de tu victoria, arribista», siseó en voz baja para que solo Isidora pudiera oírla. Los juguetes nuevos del jefe suelen perder su encanto rápidamente. Veremos cuánto te dura él. En favor. La amenaza era tan clara como el veneno en su voz. Isidora simplemente la miró, demasiado agotada y abrumada para responder, y siguió caminando. Más tarde esa tarde, un asistente de la gerencia general le informó que su nueva oficina estaba lista en el piso 24. El piso 24, el piso de los subdirectores, a un solo ascensor del propio Olimpo de Benjamín. Mientras recogía sus pocas pertenencias de su antiguo cubículo, sintió una mezcla de euforia y un terror paralizante. Su vida acababa de cambiar para siempre.
Subió en el ascensor sintiéndose como un astronauta ascendiendo a un nuevo planeta. El piso 24 era más silencioso, la alfombra más gruesa, el aire más enrarecido. Su nueva oficina no era un cubículo, sino un espacio real, con una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de la cordillera de los Andes, teñida de naranja por el sol poniente. El escritorio de madera oscura estaba vacío, una pizarra en blanco esperando a ser llenada. Por un momento se permitió saborear el triunfo. Se había enfrentado a la humillación y al sabotaje, y no solo había sobrevivido, sino que había salido victoriosa, más fuerte. Apoyó las manos en el escritorio, el corazón latiéndole con una mezcla de orgullo y una abrumadora sensación de ¿y ahora qué? Fue entonces cuando lo vio. Sobre la superficie pulida y brillante del escritorio, un único objeto que no debería estar allí. Un trozo de papel blanco, doblado por la mitad. No era un memorándum oficial, ni una nota de bienvenida de recursos humanos. El papel era barato, común, con una creciente sensación de aprensión. Lo desdobló. El mensaje estaba escrito en toscas letras mayúsculas, como si hubiera sido recortado de una revista o escrito con la mano no dominante para ocultar la caligrafía. Eran solo 4 palabras, pero cayeron en su estómago como trozos de hielo. Aprovecha mientras dure, alpinista. El trozo de papel se sentía tóxico en su mano. Isidora lo leyó una y otra vez, como si la repetición pudiera alterar el significado de las 5 palabras que la miraban con una hostilidad anónima. Aprovecha mientras dure, alpinista. La palabra alpinista, o trepadora en su versión más vulgar, era una daga envenenada, diseñada para invalidar todo su esfuerzo, su noche sin dormir, su brillantez bajo presión. Reducía su triunfo a una transacción sórdida, a un favor otorgado por el jefe a su nueva protegida. El frío de la oficina ya no provenía del aire acondicionado, sino de un pavor que se le instaló en los huesos. La victoria, que momentos antes había tenido el sabor dulce y embriagador del champán, ahora se había agriado, dejando un regusto amargo a miedo y soledad. Con un movimiento rápido, arrugó el papel hasta convertirlo en una pequeña y densa bola y lo guardó en lo profundo de su bolso, como si esconder la evidencia física pudiera hacer desaparecer la amenaza psicológica. Pero el veneno ya estaba dentro, extendiéndose por sus venas, manchando el lienzo de su nueva realidad. Sabía, con una certeza helada, que aunque había ganado la batalla contra Javiera en la sala de juntas, la guerra acababa de empezar, y su nuevo enemigo era un fantasma sin rostro, la envidia corporativa. Las primeras semanas en su nuevo cargo fueron una lección de aislamiento. Se movía por el piso 24 como una extranjera en una tierra extraña. El respeto que se le había otorgado en la sala de juntas parecía haberse evaporado, reemplazado por una mezcla de deferencia excesiva y una hostilidad pasivo-agresiva. Sus nuevos colegas eran corteses hasta la exageración, llamándola señorita Rojas en cada frase, pero sus ojos estaban vacíos de camaradería. Las conversaciones se detenían bruscamente cuando ella entraba en la cafetería. Las invitaciones a almorzar nunca llegaron. Oía los susurros a sus espaldas, fragmentos de frases que la golpeaban como pequeñas piedras. La regalona del jefe, un ascenso de la noche a la mañana. ¿Quién sabe qué tuvo que hacer? La nota anónima había sido solo el primer disparo. Ahora estaba bajo el asedio constante de la opinión pública de la oficina. Su síndrome del impostor, el monstruo que creía haber vencido con su presentación triunfal, regresó con una fuerza renovada, alimentado por el veneno de los rumores. Se sentaba en su magnífica oficina con vistas a la cordillera y, en lugar de sentirse poderosa, se sentía como una fraude. Una niña jugando a disfrazarse con la ropa de los adultos, esperando en
cualquier momento ser descubierta. Esta inseguridad comenzó a erosionar su relación con Benjamín. Sus interacciones ahora eran más frecuentes, llenas de reuniones de estrategia y sesiones de planificación. Pero una nueva barrera, erigida por el miedo de ella, se había levantado entre ellos. Él la trataba con un respeto y una confianza que deberían haberla tranquilizado, pero que, en cambio, solo alimentaban sus dudas. Cada elogio que él le hacía, cada idea suya que él aplaudía, era filtrada a través de la lente de los susurros. ¿Realmente piensa que soy brillante o solo está protegiendo su inversión? ¿Me ve a mí, a Isidora, o solo a su proyecto exitoso? Él, ajeno a la guerra psicológica que se libraba dentro de ella, notaba su retracción, su formalidad forzada. ¿Todo bien, Isidora? Pareces distante, le preguntó un día después de una reunión. Ella simplemente asintió y ofreció una excusa vaga sobre la presión del nuevo cargo. No podía confesarle sus miedos. ¿Cómo podría explicarle que las habladurías la estaban destrozando por dentro sin parecer débil, sin confirmar la sospecha de que no estaba a la altura del puesto que él le había dado? Así que se refugió en el trabajo, construyendo muros de profesionalismo a su alrededor, esperando que si trabajaba lo suficiente, si sus resultados eran lo suficientemente espectaculares, podría finalmente silenciar las voces, tanto las externas como las que resonaban en su propia cabeza. El golpe de gracia a su frágil confianza llegó una tarde en la cafetería del piso inferior. Estaba esperando su turno para un café, perdida en sus pensamientos, cuando una voz familiar la sacó de su ensimismamiento. «Isidora, querida, te ves agotada». Era Antonia Aldunate, tan impecable y condescendiente como la recordaba. Se acercó a ella con la falsa simpatía de una serpiente ofreciendo una manzana. Un ascenso tan vertiginoso. Debe ser una presión enorme. Espero que Benjamín no te esté exigiendo demasiado. A veces se olvida de que no todo el mundo está hecho de acero como él. Isidora murmuró algo ininteligible, deseando simplemente desaparecer. Antonia sacó su teléfono de última generación. «Oh, mira, hablando de Benja, justo me acaba de enviar una foto de la nueva yeguada en la viña. ¿Quieres verla?» Antes de que Isidora pudiera negarse, Antonia estaba deslizando el dedo por la pantalla, pero en lugar de caballos, se detuvo accidentalmente en una foto de ella y Benjamín. Estaban en un yate, años más, y jóvenes. Él la abrazaba por la espalda, ambos riendo a la cámara, la intimidad y la historia compartida irradiando de la imagen. «¡Ay, qué tonta! Me equivoqué de álbum», dijo Antonia con una inocencia perfectamente ensayada. «Éramos tan jóvenes entonces. Él siempre ha sido así, ¿sabes? Un alma tan noble». Hizo una pausa, sus ojos azules fijos en Isidora, calibrando el impacto de sus siguientes palabras. «Siempre ha tenido una debilidad por los proyectos de caridad. Le encanta rescatar pajaritos caídos del nido. Es parte de su encanto, supongo». Cada palabra fue un misil teledirigido que impactó directamente en el corazón de las inseguridades de Isidora. Proyecto de caridad, pajarito caído del nido. Antonia acababa de dar voz a su miedo más profundo y oscuro, que todo lo que había logrado no era más que un acto de piedad de un hombre poderoso. Le dio las gracias a Antonia con una rigidez mortal, dejó su café sin tocar y huyó de regreso a la seguridad de su oficina, donde cerró la puerta y se apoyó contra ella, el corazón martilleándole en el pecho. Las paredes de cristal, que antes le habían parecido un símbolo de estatus, ahora se sentían como una vitrina de exposición, y ella era el espécimen en exhibición, la asistente rescatada por el CEO. La duda se convirtió en una certeza amarga. El recuerdo de su primer encuentro en el baño, la amabilidad de él, el almuerzo, la promoción, todo se recontextualizó en su mente
como los actos de un filántropo, no los de un hombre que veía en ella a una igual. La confianza que había sido el cimiento de su nueva identidad se derrumbó, dejándola en ruinas. Y fue en medio de este desierto emocional que Benjamín le confió la tarea más importante de su carrera. Benjamín la convocó a su oficina, un santuario de minimalismo y poder en la cima del edificio. Le habló del proyecto Horizonte, un plan de expansión a 5 años que definiría el futuro de la empresa. Era un acuerdo multimillonario que involucraba la adquisición de una distribuidora europea y el lanzamiento de una nueva línea de productos de lujo a nivel global. Quiero que tú lideres el análisis estratégico de viabilidad, Isidora, le dijo, su mirada seria y llena de una confianza que ella ya no podía aceptar como genuina. Toda la decisión de la junta directiva dependerá de tu informe y tu presentación final. Confío en ti. Para el antiguo yo de Isidora, estas palabras habrían sido un sueño hecho realidad. Para la mujer que ahora estaba carcomida por la duda, se sentían como el peso del mundo sobre sus hombros, una prueba final e imposible, diseñada para exponerla como la impostora que creía ser. Aún así, aceptó. No tenía otra opción. Se sumergió en el proyecto Horizonte con una desesperación febril, usando el trabajo como un anestésico para el dolor de su desilusión. Las siguientes semanas fueron un infierno autoimpuesto de análisis de datos, proyecciones financieras y estudios de mercado. Si iba a caer, caería luchando, produciendo un trabajo tan irrefutablemente brillante que incluso un proyecto de caridad podría sentirse orgulloso. La noche antes de la presentación final a la junta directiva y a un grupo de inversores internacionales, Isidora estaba en su oficina dando los últimos retoques a su obra maestra. El informe era su magnus opus, el trabajo más complejo y perspicaz que jamás había realizado. Estaba agotada, pero por primera vez en semanas sentía una punzada de orgullo. Este trabajo era suyo. Nadie podía quitárselo. A las 11 de la noche decidió irse a casa para intentar dormir unas pocas horas. Guardó los archivos finales en el servidor seguro de la empresa, como dictaba el protocolo. Al día siguiente llegó a la oficina con el sol, el estómago hecho un nudo de nervios. Se sentó en su escritorio, tomó un sorbo de café y encendió su computador para hacer una última revisión. Introdujo su contraseña y esperó. Pero en lugar de su escritorio virtual, apareció una ventana emergente roja en la pantalla. El texto era simple y brutal. Acceso denegado. Su cuenta ha sido bloqueada por violación de los protocolos de seguridad. El terror, frío y absoluto, la paralizó. Probó de nuevo. Mismo resultado. Estaba bloqueada. Fuera del sistema. Su presentación, su informe. Semanas de trabajo ininterrumpido. Todo estaba atrapado detrás de un muro digital infranqueable. Esto no era un error técnico. Era un ataque. Un sabotaje de un nivel de sofisticación que hacía que la trampa anterior de Javiera pareciera un juego de niños. El pánico amenazó con ahogarla. Podía sentir las paredes de su oficina de cristal cerrándose sobre ella. Su primer instinto fue derrumbarse, aceptar la derrota. El fantasma sin rostro había ganado. Pero entonces la imagen de la sonrisa condescendiente de Antonia y la nota anónima aparecieron en su mente, y el pánico se transformó en una furia helada. No iba a permitir que la destruyeran. Se puso de pie. Sus movimientos eran bruscos y decididos. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no le importaba si parecía débil o si confirmaba los rumores. Esto ya no se trataba de ella, se trataba de un ataque directo a un proyecto vital para el futuro de la empresa. Cruzó la oficina del piso 24, tomó el ascensor privado hasta el 25 y caminó directamente hacia la oficina de Benjamín, sin detenerse a hablar con su asistente. Entró sin llamar. Él levantó la vista de unos papeles, sorprendido. «Isidora,
Keoku han bloqueado mi acceso a la red, lo interrumpió, su voz temblando ligeramente pero firme. Dicen que por una violación de seguridad. Mi presentación final, todo el trabajo del proyecto Horizonte está en el servidor. No puedo acceder a nada. Se detuvo frente a su escritorio, mirándolo directamente a los ojos. Benjamín, esto no es un error. Alguien está tratando de sabotear el proyecto. La reacción de Benjamín fue instantánea. La sorpresa en su rostro fue reemplazada por una furia glacial que Isidora nunca había visto. No había rastro de duda, ni una pizca de sospecha hacia ella. Vio el ataque por lo que era. «Siéntate», le dijo. Su voz era un trueno contenido. Levantó el teléfono. «Comuníqueme con el jefe de seguridad informática, ahora mismo, y dígale que lo quiero en mi oficina en menos de 5 minutos». Mientras esperaba, su mirada se encontró con la de Isidora. «Voy a llegar al fondo de esto», le aseguró, y en su tono había una promesa de retribución. «Nadie se mete con mi equipo». La palabra «mí» resonó en el aire, pero esta vez no sonó posesiva ni condescendiente, sonó protectora, ferozmente leal. En ese momento, al verlo tomar el control, al sentir su ira en nombre de ella, los muros de duda que Isidora había construido a su alrededor comenzaron a desmoronarse. Había ido a él esperando, en el peor de los casos, escepticismo y en el mejor, ayuda profesional. Pero lo que recibió fue un apoyo incondicional y personal. Vio la verdad en sus ojos. Ella no era su proyecto de caridad. Ella era su equipo, y él lucharía por ella. El jefe de TI llegó, pálido y nervioso, y Benjamín le dio órdenes claras y precisas. La maquinaria del poder corporativo se puso en marcha, no en su contra, sino a su favor. La mañana de la presentación, el gran auditorio de la empresa estaba repleto. La junta directiva ocupaba la primera fila, junto a un contingente de inversores de aspecto severo llegados de Frankfurt y Nueva York. El aire estaba cargado de millones de dólares y expectativas. Isidora estaba de pie a un lado del escenario, sintiéndose extrañamente en calma. No sabía si el equipo de TI había logrado recuperar sus archivos. Benjamín le había dicho simplemente que estuviera lista. Justo antes de que el maestro de ceremonias anunciara su nombre, él se acercó a ella. Llevaba una tablet en la mano. «Hicieron un milagro», le dijo en voz baja. «Recuperaron hasta el último byte y encontraron algo más. La violación de seguridad fue un troyano, activado remotamente desde una dirección IP externa. Pero rastrearon la transacción que pagó por ese servicio. Sigue el rastro del dinero». Sus ojos eran duros como el acero. «Sube ahí y haz lo que sabes hacer. Yo me encargo del resto». Isidora subió al escenario bajo la luz de los focos. Comenzó a hablar, su voz llenando el auditorio. Pero apenas había terminado la introducción cuando uno de los directores más antiguos y conservadores, un conocido aliado de la familia Aldunate, la interrumpió. «Disculpe, señorita Rojas», dijo, su voz resonando con autoridad. «Antes de sumergirnos en las cifras, creo que hablo por muchos en esta sala cuando digo que sentimos curiosidad. Su ascensión en esta empresa ha sido, por decirlo menos, meteórica. ¿Podría ilustrarnos sobre las cualificaciones que la hacen la persona idónea para liderar un proyecto de esta magnitud? La confianza de nuestros inversores depende de la solidez de nuestro liderazgo». La pregunta fue una bofetada pública, una acusación velada envuelta en una falsa preocupación corporativa, el desafío que todos los susurros habían estado prediciendo. Isidora sintió que cientos de ojos se clavaban en ella, esperando que tropezara. Pero antes de que pudiera responder, Benjamín se puso de pie desde su asiento en la primera fila. Tomó uno de los micrófonos de la mesa. «Es una excelente pregunta, director. La competencia y la integridad son, de hecho,
los cimientos sobre los que se construye esta empresa. Su voz era tranquila, pero tenía un filo que silenció cualquier murmullo. Y la señorita Rojas es un ejemplo consumado de ambas. Hizo una señal casi imperceptible al técnico en la parte posterior del auditorio. La pantalla gigante detrás de Isidora, que mostraba el logo del proyecto Horizonte, parpadeó y cambió. Lo que apareció no fue un gráfico de ventas, sino un registro de transacciones de criptomonedas y una cadena de correos electrónicos encriptados. La prueba irrefutable, rastreada por el equipo de ciberseguridad en una noche frenética que conectaba a una cuenta offshore propiedad de Javier Soto con el hacker que había perpetrado el ataque a la red. La verdadera pregunta que deberíamos hacernos, continuó Benjamín, su voz ahora gélida, no es cómo asciende el talento en esta empresa, sino cómo permitimos que la mediocridad y la envidia intenten sabotearlo desde las sombras. La señora Soto, como saben, ya fue desvinculada. Parece que no aprendió la lección. Un jadeo colectivo recorrió el auditorio. La humillación pública fue total. Entonces, Benjamín hizo algo que nadie esperaba. Se volvió hacia Isidora y le tendió su micrófono. Pero la incompetencia habla por sí misma. Y la excelencia también. Isidora, por favor, continúe. Explíquele a nuestros directores e inversores no solo cómo su visión nos asegurará un futuro próspero, sino también cómo lo logró mientras se defendía de ataques que habrían doblegado a cualquiera. El escenario, como siempre debió ser, es todo suyo. Esa noche, el aire en la terraza del piso 25 era fresco y olía a la promesa de lluvia sobre Santiago. Las luces de la ciudad se extendían abajo como una galaxia caída. Isidora estaba apoyada en la barandilla de cristal, mirando el horizonte, cuando sintió la presencia de Benjamín a su lado. Permanecieron en silencio por un momento, el caos del día finalmente asentándose. «Lo que hiciste hoy», comenzó ella, su voz llena de una emoción que no podía nombrar, «fue extraordinario». Él negó con la cabeza. «Yo no hice nada. Solo encendí la luz. Tú fuiste la que luchó en la oscuridad y ganó. Siempre fuiste tú». Se volvió para mirarla, y a la luz de la luna todas las máscaras, todas las armaduras de CEO y empleada se habían desvanecido. Solo quedaban un hombre y una mujer. «Tenías razón», admitió ella en un susurro. «Dudé de ti, dudé de todo». Las voces se volvieron demasiado ruidosas. Él tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. «Entonces déjame ser la única voz que escuches ahora», dijo. Su mirada, intensa y llena de una vulnerabilidad que le robó el aliento. «Me estoy enamorando de ti, Isidora Rojas. Me enamoré de tu mente en esa primera reunión. Me enamoré de tu coraje en esa presentación y me enamoré de tu alma en algún punto intermedio. Rompiste mi soledad, me hiciste sentir como Benjamín de nuevo, no como el CEO». Las lágrimas que Isidora había reprimido durante tanto tiempo finalmente brotaron, pero eran lágrimas de alivio, de una felicidad tan abrumadora que dolía. «Yo también me enamoré de ti», confesó, pero tenía demasiado miedo para verlo. Él le ahuecó el rostro con la mano libre, su pulgar acariciando una lágrima. «No tengas más miedo». Se acabó el esconderse. Y entonces la besó. Un beso que no era de gratitud ni de consuelo, sino de una pasión y una promesa que sellaron el final de una guerra y el comienzo de todo lo demás. 6 meses después, la terraza de la nueva sede corporativa bullía de vida. La fiesta de inauguración estaba en su apogeo, una celebración de éxito y futuro. Isidora se movía entre la multitud, no como una extraña, sino como una de sus arquitectas. Ahora era la directora de análisis estratégico, y el respeto que recibía era genuino e incondicional, ganado a pulso. Saludaba a los directores por su nombre de pila, reía con los miembros de su equipo y se sentía, por primera vez, completamente en su lugar.
En el centro de la terraza, Benjamín subió a un pequeño escenario para dar el discurso de bienvenida. Agradeció a los equipos, a los inversores, a todos los que habían hecho posible el nuevo edificio. Los edificios son solo estructuras, dijo, su voz amplificada por los altavoces. El verdadero activo de esta empresa, nuestro mayor tesoro, son las personas que los llenan de ideas, de pasión y de integridad. Sus ojos buscaron a Isidora entre la multitud y se encontraron con los de ella. Una sonrisa privada pasó entre ellos. Y mientras construíamos este futuro de acero y cristal, continuó, su tono volviéndose más personal, tuve la increíble fortuna de encontrar mi tesoro más preciado. Para sorpresa de todos, bajó del escenario y caminó directamente hacia ella. La música se suavizó. Las conversaciones se apagaron. Cientos de pares de ojos lo siguieron. Se detuvo frente a ella y, ante la junta directiva, sus colegas y la prensa de negocios, se arrodilló. Un suspiro colectivo recorrió la terraza. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Isidora Rojas, eres la estratega de mi corazón y la arquitecta de mi felicidad, dijo, su voz resonando con una emoción pura. Me has enseñado a ver el mundo de nuevo. ¿Quieres ser mi socia para toda la vida? Abrió la caja, revelando un anillo cuyo diamante brillaba con la misma intensidad que las luces de la ciudad a sus pies. Con lágrimas de alegría corriendo por su rostro, Isidora susurró la única palabra que importaba. Sí. El aplauso que estalló fue atronador. Un testimonio público no de un cuento de hadas, sino de una victoria ganada. Un amor encontrado y un futuro que ambos, como iguales, construirían juntos.